exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Doctor Ocampo, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Qué lectura tiene usted de este pico en el desempleo en el país? Bueno, esto refleja el efecto rezagado de la desaceleración de la economía, que ha sido en realidad que fue muy marcada, porque esto se ha dado como con un rezago, digamos, porque la actividad económica del país comenzó a desacelerarse en el último trimestre del 2022, pero los efectos sobre el empleo solamente se comenzaron a ver, digamos, en el tercer trimestre del año pasado. Ahí hubo un deterioro que en realidad no se refleja en estas cifras que se mencionan mensuales, porque hay unos efectos, digamos, como dice, estacionales. Por ejemplo, la tasa de desempleo de marzo siempre es alta, ¿no? Entonces no refleja exactamente las tendencias. Pero en todo caso, el deterioro del mercado de trabajo ya viene desde, yo diría, desde el último trimestre del año pasado, y se viene reflejando pues cifras que seguramente van a continuar siendo negativas. Por el lado positivo, la actividad económica da algunas señales de reactivación. O sea, el primer trimestre de este año, sobre todo los datos de enero y febrero del indicador de seguimiento de la economía del DANE, pues son más positivos. Incluso el de febrero dio un crecimiento del 2,5%. Claro que ahí estamos comparando un año bisiesto con un año que no es bisiesto, pero de todas maneras es un crecimiento que ha sido, que ya es positivo, y también muchas encuestas de opinión en algunos sectores que han sido afectados como industria, comercio y construcción, dan algunas señales positivas, no todos, pero entonces ya sí creo que hay algo de luz verde, digamos, y por lo tanto en algún momento este deterioro del mercado laboral debería parar. Exministro, ¿hay alguna manera de saber los incrementos que se ha tenido que hacer, porque la inflación ha estado muy alta, al salario mínimo? ¿Qué tanto pueden haber afectado este deterioro de la formalización del empleo y en general de las cifras de empleo? ¿Hay forma de mirar cómo se relaciona una cosa con la otra? Yo no creo, porque digamos los aumentos de salario mínimo, algunos han sido relativamente altos, incluso desde fines de la administración pasada, no es solamente esta administración. Pero yo no creo que eso sea un determinante básico. Siempre ha sido como la debilidad de la actividad económica, y en el caso de la informalidad, pues la altísima informalidad del empleo rural, ¿no? Que es más del 80% históricamente, ¿no? Pero no creo que estos aumentos de salario mínimo real pues hayan tenido un efecto tan significativo. Yo creo que la actividad económica es el determinante básico. Doctor Ocampo, hace un año estas cifras de desempleo pues se explicaban en los rezagos de la pandemia y en general en todo lo que pasaba en el mundo. ¿Las cifras que estamos viendo actualmente de desempleo ya tienen una explicación en la realidad del país? Bueno, nuevamente creo que es por la actividad económica que se ha dado el deterioro que se está mostrando en las cifras pues, de marzo, pero como digo, si uno las mira en forma desestacionalizada, en realidad desde el último trimestre del año pasado. Doctor Ocampo, hay personas que aseguran que por el contrario, el empleo y sus cifras se pueden deteriorar si se llegara a aprobar en el Congreso la reforma laboral. Esto porque implicaría para los empresarios incrementar los costos con relación a la contratación de personal. Con ese otro componente, ¿cómo ve usted el estado de las cosas? Bueno, la verdad es que la reforma laboral, que además su suerte en el Congreso, pues no la sabemos todavía, pero va a tener un amplio debate como todas las reformas sociales. Pero yo le diría que digamos, si uno lo mira, tiene dos componentes. Uno que son como de derechos individuales, o sea, por trabajador, como qué sé yo, horas extras o, en fin, cómo se estiman todos esos indicadores. Y lo otro son los derechos colectivos, ¿no? Digamos, el fortalecimiento de distintas formas de organización sindical.
entiendo que hay más acuerdos sobre los primeros que sobre los segundos. Ahora, si eso va a reflejarse en un deterioro del empleo, es una buena pregunta. Yo diría cuando históricamente se redujeron esos beneficios, que fue por allá la administración Uribe, en realidad no es que se haya generado mucho empleo. Eso es lo que dicen todos los estudios que se han hecho sobre el particular. O sea que no son, las magnitudes que existen en Colombia no son los elementos más importantes. Ahora, hay algunos que sí vale la pena pues que se discutirán ampliamente. Por ejemplo, cuál es la definición de horas extras y cuál es el recargo por dominicales. Esto lo digo porque en realidad una parte importante del crecimiento del empleo en varios años es el empleo, digamos, en servicios, digamos, en restaurantes, por ejemplo. Entonces, ese empleo, pues, generalmente se da en horas extras o un porcentaje de horas extras o en dominicales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena discutir cuánto debe ser el aumento para no volver a los indicadores del pasado, o sea, los que existían antes de la reforma laboral que lo redujo. Doctor Ocampo, usted mira las cifras de desempleo, mira las cifras de la economía actuales. ¿Qué sector de la economía le preocupa a usted más? Bueno, en realidad una de las cosas muy peculiares de lo que ha pasado en Colombia desde el año pasado es el comportamiento muy diverso de los distintos sectores económicos, ¿no? Hay sectores que crecen, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, la actividad minera y petrolera, digamos, el sector financiero, en fin, algunos servicios. Pero hay tres sectores que han sido muy afectados, que son la construcción, tanto de vivienda como de obras civiles, la industria manufacturera y el comercio interior, o sea, las ventas del comercio interno. Entonces, son sectores que han sido muy afectados, pero repito, yo creo que ahí sí va a haber una mejoría este año y algunos de los indicadores parciales sí muestran que ya no hay deterioro, por lo menos, ¿no? Exministro, permítame cambiarle de tema para hacerle una última pregunta sobre otro asunto de las noticias económicas de las últimas horas. Vi que usted creía, en su claramente muy informada opinión, que el Banco de la República debía recortar en 100 puntos básicos la tasa de interés. Finalmente fue un poco más tímido y apenas lo hizo en 50 puntos básicos. ¿Se quedó corto el banco? ¿Está muy conservador? Bueno, yo desde hace varios meses pienso que han estado demasiado conservadores. O sea, yo... pues los 100 puntos básicos, y también dije 100 puntos básicos en la junta del mes de marzo, ¿no? Entonces, y además porque hay una cosa muy importante, es que ya no, el próximo mes ya no hay, perdón, este mes, mayo, ya no va a haber recortes, porque la regla del banco es que hace recortes 2 meses o cambios 2 meses y después el tercer mes de este trimestre pues no hay cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí se habían ido, particularmente en este caso, dado que el mes entrante no hay recortes, deberían haberse ido un poco por encima de los 50 puntos básicos. Vamos a ver cómo se refleja eso en nuestra realidad. Don José Antonio Campo, exministro, muchas gracias, muy amable. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por su atención.